qué alegría poder estar aquí y vamos a avanzar en nuestra serie Libertad en Cristo. El propósito de esta serie es obviamente que tengamos todos libertad en Cristo, que sepamos cómo a través de la palabra de Dios podemos ser libres. Jesús dijo, conocerán la verdad. Y esta es la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, y esa verdad nos hará libres. Hoy vamos a empezar a enfocarnos en tres enemigos que como cristianos tenemos sí o sí que enfrentar. Y esos enemigos son el mundo, la carne y por supuesto el diablo, Satanás. Tenemos que enfrentarlo, entonces pues tenemos que empezar a hablar de este tema. Quiero animarles a que vayan pensando de qué manera esto les va a ser útil para la vida, para la libertad en Cristo, para su madurez. Y hoy me acompaña uno de nuestros pastores de la iglesia, un hombre de Dios, casado, marido de una sola esposa, padre de 2 hijos, y pues además de todo es mi yerno. Yo no sé si eso es una bendición o es un problema, pero es mi yerno, el padre de mis nietos, Andy y Dominic. Pastor David, buenas noches, qué alegría que compartamos este tiempo y este espacio. Así es, pastor, así es una bendición este tiempo, este momento. Y bueno, también estoy rodeado por toda la familia pastoral y ha sido una bendición compartir estos años juntos. Y uniéndome a lo que usted dice de la libertad en Cristo, es una bendición. Y el poder estar viendo estos principios, creo que necesitamos siempre repasarlos, porque a veces se nos olvida. Porque al olvidarlos, no disfrutamos de esa libertad en el Señor. Así que qué bueno poder estar repasando esos principios. Así es, la verdad libera y transforma, pero la mentira esclaviza y destruye. Y para entrar en materia hoy vamos a trabajar durante estos miércoles de estos enemigos. Hoy vamos a arrancar por el mundo, por el mundo. El mundo, pues para que lo vayamos entendiendo un poco, el mundo es ese sistema de valores, de filosofías, de ideologías que está abiertamente en contra de la verdad de la palabra de Dios. David, ¿qué dice la Biblia acerca del mundo? Porque el mundo no solo es eso. ¿Qué más dice la Biblia que es el mundo? Pues en esta respuesta vamos a diferenciar que una cosa es la filosofía del mundo y otras son las personas del mundo. Y lo que dice la Biblia en cuanto a las personas del mundo es el versículo que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se refiere a las personas que habitan el mundo y no a la filosofía del mundo. Y por eso necesitamos hacer la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero, pastor, quiero conducir este diálogo a otro lado. Y es que desde ya lancemos una pregunta a nuestros amigos, hermanos conectados allí esta noche. Les bendecimos y un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga en este tiempo que estaremos compartiendo. Lanzarles esta pregunta. Así que, por favor, prepárese y compártanos su experiencia, lo que opina de esta pregunta. ¿En qué lugar del mundo te hubiera gustado vivir? ¿En qué lugar del mundo te hubiera gustado vivir? Estoy hablando de otra época y estoy hablando de otro país. Así que, por favor, responde esa pregunta. Y bueno, entonces lancémosle la pregunta a nuestro pastor. ¿Y en qué lugar le hubiera gustado vivir, pastor? ¿En qué época? Bueno, uno podría responder muy nacionalista, decir qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano, pero hay culturas muy interesantes, muy atrayentes. A mí en lo personal, la cultura oriental
la cultura japonesa me llama mucho la atención. De hecho, me fascina tomar el té chino, el té oriental. Me fascinan estas tacitas que son japonesas. De hecho, desde los 11 años hasta que conocí a Cristo, practiqué las artes marciales, practiqué un sistema de Kung Fu. Así que de repente me hubiera gustado nacer allá, por la disciplina, por la cultura. De hecho, los mismos japoneses dicen que nosotros los colombianos somos más vivos, somos más pilos, más inteligentes, pero poco disciplinados. De repente esa. Pero David, ¿y a ti en qué cultura, en qué país te hubiera gustado nacer o vivir o crecer? Pues pienso en un lugar, no sé en qué época de ese lugar, pero sí en el lugar y es en Italia. Me encanta la comida italiana, me encanta la pizza, las pastas, los quesos. Entonces me hubiera gustado vivir en esa cultura. ¿Y por qué no digo en qué época? Porque es que ese país es un país de muchas guerras, conflictos, desde siempre. Las conquistas romanas, luego las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial. Entonces, de pronto en una época de paz, de tranquilidad. Y anticipándome un poco a la respuesta de nuestros amigos en los chats, no se vale, no se vale que digas, me hubiera gustado vivir en tiempos bíblicos. ¿Y por qué no se vale? Porque a quien no nos hubiera gustado vivir en la época de Jesús, en la época del Antiguo Testamento, de ver a Moisés en esa montaña, al rey David y en sus luchas. Por ejemplo, ese momento en que David derrota al gigante Goliat, pues a quien no. Así que no se vale. Pero déjenlos, ¿qué tal que no? A ellos les gustaría. A Yo no mí me también, arriesgaría tanto porque de pero es muy pronto sencillo. hubiera A mí sido también. duda, ¿no? No, pero dejémoslos que respondan. Bueno, Listo. ¿por qué esta pregunta? ¿Cuál es la razón de esta pregunta? Porque definitivamente la cultura en la que crecemos, esa cultura afecta nuestra vida. Por ejemplo, nosotros como colombianos tenemos fama de vivos. Y cuando hablo de vivos estoy hablando de astutos, de muy astutos para el mal, lamentablemente. Tenemos fama también de violentos. Tenemos fama también de emprendedores, de que no se varan, que hay cosas muy buenas y muy malas. Y realmente entender nuestra cultura es muy importante. Pero tenemos que entender que la cultura nuestra, donde nacimos, la crianza de nuestros padres, la región, porque aquí dentro de Colombia hay otras subculturas, pues no pueden de alguna manera determinar nuestro concepto de la verdad. Porque yo he escuchado personas caminando con el Señor que dicen, es que yo soy así, porque yo nací en tal lugar y yo no voy a cambiar y así soy. Realmente es algo absurdo, porque esas culturas, esas verdades, tenemos nosotros que arriesgarnos a dejarla y entender que la única verdad absoluta es la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Esas otras verdades, llamémoslas así, verdades, aportadas por la cultura, por la crianza y demás, pues no son absolutas, son sencillamente relativas. Nosotros tenemos una verdad absoluta que es esta, y es la palabra de Dios. Y tiene que trascender la cultura, el tiempo, el país, todo. Y sé que por nosotros abrazar esta verdad, por querer vivir de acuerdo a la verdad de este libro, pues nos van a tratar de retrógrados, de fanáticos, de dinosaurios, de intolerantes, de desactualizados, de no progresistas, entre otras cosas, pero ese es el riesgo, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tal si revisamos las respuestas, David, a la pregunta que planteamos? ¿Qué tal si nos dices en el Facebook qué han respondido nuestros hermanos? ¿En qué lugar del mundo te hubiera gustado vivir? Bueno, estoy aquí revisando las respuestas y son envidiables, son envidiables.
De paso, saludar a algunos hermanos, al hermano Ángel Gómez, Viviana Silva, Dios les bendiga, Hernán Bento, Catherine Sánchez, Pastor Gemalirio, Cristina Hernández, Mauricio, Alexandra Bolívar, Dios les bendiga, y los demás hermanos que están por esta red compartiendo con nosotros. Bueno, quiero compartir entonces algunas de ellas. Y Ángel Gómez nos dice que le hubiera gustado haber nacido en Israel. Buena cultura. Viviana dice que en París, París, la ciudad del amor, del pan francés, de las papas fritas. Caterine dice, me hubiera gustado, buenas noches, me hubiera gustado ser colombiana, conocer a París, Francia. Las hermanas están inclinadas por Francia. ¿Qué les atraerá? Y aquí siento algo como de envidia, como de pronto puedan ser los hombres de allá de París, el romance, ¿qué será? Esas son las respuestas. Bueno, aquí también tengo 3 respuestas que dicen Francia. Alexandra también dice Francia. Y hay una hermana que dice Turquía. Esperanza, estimada Esperanza Palechor, Dios te bendiga. Bueno, mi país no lo cambio. Bien, una patriota, ultra patriota. Por ese lado, pastor, en YouTube. Bueno, aquí en YouTube, Zulma Cuellar dice, me hubiera gustado en Canadá, allá en el norte. Andrea Dueñas, en España. De hecho, saludamos a esta familia. Hoy se fue Ana María a vivir a los Estados Unidos a estudiar. Que Dios bendiga a esa protagonista de Caso Encerrado, bueno, de todo este drama tan lindo que los anclados hacen. Ángel Pinto dice en España y en Estados Unidos. El pastor Jorge dice en Israel. Rosa Guerrero dice en el Edén, imagínese. Haber sido Eva o algo así, espero que Eva, no había otra opción. Bueno, Sandra Gaviria dice en España, a mí me hubiera gustado quedarme a vivir en España. O sea que estás diciendo que sos española. Isabel Cristina, Canadá. Emperatriz Cuesta, Alemania. Uy, aquí hay muchas personas. Janet Quintero en Suiza. Gloria Suárez dice, pues en Colombia, en el llano, porque el llano es muy lindo. Giovanni Castañeda en Israel. Janet Piñero, allá en Boyacá, su merced. Claro que sí, muy lindas las respuestas. Definitivamente hay muchas razones para haber querido nacer en diferente lugar. Y es que lo que queremos hoy es que entendamos que para experimentar la libertad en Cristo tenemos que vivir la verdad de Dios. Tenemos que vivir a la manera de Dios, como Dios lo ha establecido en su palabra. Y vamos a leer un primer texto, David, allí en Romanos 12:2, que nos habla acerca de esto, acerca del mundo, cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo, entendido como la filosofía y los valores que están en contra de Dios. Bueno, entonces les invito a que juntos busquemos el texto, la cita en Romanos, en el capítulo 12, y leamos el versículo 2. Este texto es un texto que muchas veces lo hemos escuchado, algunas veces lo hemos compartido, lo hemos reflexionado, y hoy nos trae una gran verdad este texto. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Lo vuelvo a leer. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es, así que el reto, y esto es un mandato de la segunda parte de la carta de Pablo a los Romanos, donde ya son las cosas que tenemos que hacer. Dice que no nos podemos amoldar, acomodar, conformar
No podemos congraciarnos con este mundo, no podemos. Y hoy vamos a responder esta pregunta: ¿cómo vivir la verdad de Dios? ¿Cómo podemos vivir la verdad de Dios en un mundo donde realmente Dios no es popular? A Dios lo quieren moldear a su imagen las personas, la gente no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vivir la verdad de Dios en un mundo como este? Y quiero lanzarles una segunda pregunta para que nos ayuden a participar en el chat, y es esta: ¿qué cosas afectan la manera de pensar? Escriba en el chat lo que usted piensa que afecta la manera de pensar. ¿Qué afectará? ¿Será que la música afectará? ¿Las novelas afectará? ¿Qué afecta la manera de pensar? ¿Por qué pensamos como pensamos y actuamos como actuamos y somos como somos? Y en primer lugar, quiero decir que para vivir la verdad de Dios, en primer lugar, es necesario combatir las tácticas del mundo. El mundo, como es, digámoslo así, un sistema que está bajo el control del mal, del enemigo, pues es muy astuto. Y la estrategia principal es lo falso, es la mentira, es el engaño. La verdad libera, la mentira esclaviza. Y el mundo tiene básicamente tres tácticas que emplea, y las emplea sencillamente para que los cristianos que están allí tratando de afirmarse en Cristo se salgan, para que abandonen la iglesia, para que digan: es que la iglesia no sé qué, por aquí, por allá. Gente que hoy en día pretende ser cristiana pero odia la iglesia. Hágame el favor, contrario a lo que dice la Biblia. Pero también lo hace para que los que están afuera de la iglesia pues no entren, no quieran ser partes. Y la primera táctica son las falsas promesas. Las falsas promesas. Si usted recuerda, en semanas pasadas dijimos que los seres humanos tenemos tres necesidades básicas. Número uno, la necesidad de seguridad. Número dos, la necesidad de importancia o del valor. Y número tres, la necesidad de aceptación. El mundo sabe eso. ¿Y qué hace el mundo? El mundo, de una manera muy táctica, muy estratégica, nos bombardea con falsas promesas. Lo que dice es: mira, aquí está la solución. Esta es la respuesta. Esto es lo que tú necesitas. Desde el jardín del Edén: oye, Eva, con que Dios te dijo, y está allí lanzando, digámoslo así, su estrategia publicitaria, utilizando mercadeo. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es falsas promesas como cuáles. Mira, entre más productivo seas, entre más plata tengas, entre más logros personales, un título, otro título, entre más estatus, entre tengas un mayor estrato, entre más linda seas mujer, entre más atractivo seas hombre, entre más youtuber, influencer, seguidores tengas, pues eso es lo que te va a dar el sentido de la vida. Y eso es lo que hace: atacar al ser humano con esas falsas promesas. Porque muchas de las personas, lamentablemente prominentes que se han suicidado, tenían todo eso, pero descubrieron que eso no les llenó. ¿Por qué? Porque sencillamente no estaban anclados en la verdad de Dios. Esos ofrecimientos, al igual que en el jardín del Edén, resultaron ser una mentira. David, ¿qué podemos decir además en este punto? Sí, el mundo es como el dicho por ahí que dice que el que pega primero, pega dos veces. Así que el mundo tiene un doble puñetazo contra los creyentes y contra la verdad de Dios. Primero, el primer puñetazo es que hace sentir a las personas insignificantes con lo que ofrecen, inseguros y despreciados. Así que esa es la estrategia.
Si la persona no tiene cómo tener el último celular de moda, si no puede tener una buena red social, buenos seguidores, pues, ¿cómo se siente la persona? Insignificante, despreciada. Ese es el primer puñetazo. Pero el segundo es que ofrece las maneras de compensarlo. Pero estas maneras son inadecuadas. Así que hay un doble golpe de parte del mundo. Y en este último golpe podemos verlo cómo ocurre. Así que les invito a que vayamos otra vez a la Biblia y recordemos algunos textos conocidos de cómo actúa el mundo. Vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, y leeremos unos 3 versículos y veamos cómo el mundo da sus golpes, cómo el mundo trata de compensar lo que hace. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo. ¿Y qué es? Los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí encontramos ese doble golpe del mundo. Y la manera de compensar esa inseguridad que hace que sintamos, que hace que sientan las personas, es el ofrecimiento. Los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, el tener las cosas, la arrogancia. Y de esta manera, el mundo y una herramienta que Satanás utilizó contra Eva y contra Adán. Así los tentó y ellos cayeron. Pero también fue usada contra Jesucristo en ese momento de ayuno. Pero Jesús sí pudo vencer la tentación. Así que en esta táctica de esa falsa promesa necesitamos tener mucho cuidado. Pero también, pastor, hay una segunda táctica que utiliza el mundo y es una falsa cosmovisión. Es presentar una visión global de la realidad, pero esta visión es una visión distorsionada. Presenta, por ejemplo, en cuanto a los matrimonios. Un buen matrimonio es aquel que tiene dinero, es aquel que tienen una buena relación en el área emocional, en el área sexual, y ofrece eso. En cuanto a la parte económica, ofrece una visión distorsionada. Pero aquí, por ejemplo, a nuestros jóvenes, ellos son muy afectados en esto, por medio de las redes y especialmente de los videojuegos. Allí en estos videojuegos puede crear un personaje que se llama el avatar. Y este avatar tiene una vivencia dentro de ese mundo. Y ese mundo que aunque es irreal, no es verdadero, pues la persona se siente que como es real. Y no solamente en los videojuegos, en muchas aplicaciones sociales, en redes sociales. Y así está nuestro mundo. Esa es la cosmovisión que ofrece nuestro mundo, pero esta cosmovisión es irreal y es falsa. Hay que tener mucho cuidado con esta estrategia del mundo. Así es, y aunque de repente ni cuenta nos damos, pero todos nosotros tenemos una cosmovisión. La palabra cosmovisión es la manera de ver el mundo, la manera de ver la vida. Y esa cosmovisión se vuelve como un filtro, como dicen los expertos, se vuelve un paradigma para interpretar la realidad. De acuerdo a nuestra cosmovisión, pues así vivimos la vida. Y entonces el mundo nos bombardea, tienes que ser rico, tienes que ser lindo, tienes que ser famoso. Y si no lo eres, eso afecta a la cosmovisión. Mira, por ejemplo, un área donde debemos tener una clara cosmovisión, ahora en este tiempo de pandemia más que antes, es el tema de la muerte. La cosmovisión que tengamos acerca de la muerte va a determinar nuestras reacciones frente a ella misma, frente al duelo. En ese sentido, el hinduismo, los hindúes, no los indios que nacen en la India, sino los hindúes que practican la religión, ellos creen que cuando una persona muere, se reencarna en otra forma de vida.
que se puede reencarnar en una vaca, en un caballo, en no sé qué. Y bueno, yo realmente hubo un tiempo en que creía en la reencarnación, porque la uña del dedo gordo por estar jugando fútbol se me encarnaba y se me reencarnaba y otra vez, hasta que una hermana que se llama Joana me liberó de eso porque ya no se me volvió a encarnar. Además no volvimos a jugar, no mentiras, borren ese chiste tan malo, edítenlo. Pero esa es la cosmovisión de la muerte, la reencarnación. Entonces la gente siempre vive como aceptando la vida que les toca en la India, la casta, porque tienen esperanza de reencarnar algún día en otra persona o en otro animal y por allá en unas múltiples reencarnaciones encontrar lo que ellos llaman pues como el cielo, el allá, lo máximo. Nosotros los cristianos creemos, porque la palabra lo dice, que al morir nuestro cuerpo vuelve al polvo, esperando la resurrección, pero de un cuerpo totalmente nuevo, pero el alma va o al cielo o al infierno. Al cielo por haber aceptado a Cristo y haber creído en su obra redentora, y al infierno por rechazarlo, no por ser malos o por ser buenos, no, no es así, es en relación a Cristo. ¿Qué hicimos con Cristo? Los ateos creen que no tienen alma, y que al morir pues la existencia se acabó. Por eso el ateo dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Para ellos la muerte es el final, así que como la vida es un carnaval hay que gozar y ya. Ahora, en esta corriente llamada la posverdad, el posmodernismo, pues lo que dicen en esencia es crea lo que quiera, con tal de que no le haga daño a nadie. Usted puede creer lo que se le antoje y eso está bien, porque para ellos la verdad es relativa, ya no hay verdades absolutas. Pero nosotros tenemos que seguir siendo radicales y decir, pues no, no es que usted tiene su verdad, el otro tiene la otra, el otro la otra y yo tengo la mía, no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. Cristo es la verdad encarnada, y este libro, la Biblia, es la verdad revelada, la revelación escrita de Dios. Pero ¿qué otra táctica usa el mundo, Pastor David, para afectarnos? Sí, estamos en el primer punto y es combatir las tácticas del mundo. Y haciendo un repaso de las tres tácticas: número 1, las falsas promesas; número 2, las falsas cosmovisiones; y en tercer lugar, la tercera táctica que debemos combatir, que usa el mundo, se llama los falsos evangelios. Esta tercera táctica es la mezcla de creencias. En otros términos, es el sincretismo, mezcla de creencias. A esta mezcla la podemos ver como una mezcla tutti frutti. La bebida tutti frutti que echamos todo y ahí cabe todo. En nuestro mundo posmoderno, cualquier idea es aceptada. Así que hay libertad de discutir cualquier tema. Hablamos inclusive de la espiritualidad, de la fe, todo eso cabe en la discusión. Pero este sincretismo genera una dificultad especialmente para los creyentes. Y de forma pero muy especial para los creyentes de la nueva generación. Pues se debe aceptar cualquier verdad sin cuestionarla. Y ese es el problema del sincretismo. Acepta cualquier verdad, pero no la cuestiones, porque te vas a meter en problemas, te vas a meter en líos. Un ejemplo de esto, del peligro del sincretismo, lo vivimos unas 2 semanas atrás en una charla familiar, donde surgió el tema en conversación allí en la mesa, donde nuestros niños dijeron que el aguacate es potasio. El aguacate es potasio, y ellos afirmaban, sí, el aguacate es que contiene mucho potasio. Y nosotros nos miramos, los adultos nos miramos y sabemos que el aguacate no tiene potasio, tiene otros elementos, otras vitaminas, omega 3, es rico en eso.
pero potasio no, el que tiene mucho potasio es el plátano. Pero ellos estaban muy seguros que el aguacate tiene potasio. Y nos pusimos a indagar cómo ellos sacaron eso, de dónde sacan eso que no es verdad, pero ellos están creyendo que es una verdad. Por medio de las redes sociales, estos videos que comparten, había un baile que decía una mujer, el aguacate es potasio, y había música. Así que los niños estaban haciendo la danza, pero a la vez estaban escuchando lo que decía allí, el aguacate es potasio. Y todo lo que Tremendo. está surgiendo en las redes y mucha gente lo asume como verdad. Y por eso es muy riesgoso, especialmente para las generaciones que no tienen muy claro para identificar qué es bueno, qué es malo, qué es conveniente y qué es inconveniente. Sí, yo creo que el problema de esta generación es que se la pasan cuestionando lo que Dios dice en su palabra, que es la verdad absoluta, pero lo demás lo absorben, lo creen. Es que lo dijo fulano, es que lo dice mi líder político, lo dice fulano en esta canción, lo dice no sé qué. Y de tanto esto, pues sencillamente lo terminan abrazando. Por ejemplo, llama la atención que en un país como Estados Unidos hayan millones de personas que no se han querido vacunar cuando la vacuna se la dan allí cuando van a comprar el pan y la leche. La que quieran, ahí está. Pero ¿cuál es la razón? Que alguien se inventó una teoría de conspiración diciendo que el COVID no era sino otra estrategia para disminuir la población mundial, para esterilizar a las personas, para controlarlas no sé cómo, que es la marca del anticristo. Bueno, tantas cosas que la gente cree que yo espero que usted no las esté creyendo y se vacune por su bienestar, por el de su familia y por el de este país. Vamos a leer las respuestas en el chat. Vamos a ver qué han respondido nuestros hermanos a esta pregunta. ¿Qué cosas afectan la manera de pensar? ¿De qué manera el pensar la verdad es afectado por esto? Y bueno, aquí en el canal de YouTube está esta gente, pero conectada, casi 200 hermanos, 200 dispositivos, y dicen, entre otras cosas, la tecnología, dice Gloria Suárez, claro que sí, la teología. Ángel Pinto, lo que dicen los demás. Zulma Cuellar, nuestros deseos, lo que deseamos. Andrea, Andrea Dueñas dice, el no depender de Dios, pero claro que sí. Elena Abril, los medios de comunicación. No sé, David, si ahí en Facebook hay respuestas. Y Las comparte. hay muchas, están súper conectados y activos. Y qué bueno porque eso nos ayuda a construir juntos esta reflexión. También saludando a Patricia Villada, ella dice definitivamente la actualidad. Yanis Ortiz, las personas que influyen negativamente, claro. Eliana Bernal dice los hábitos afectan nuestra manera de pensar. Mauricio Chicho dice, siguiendo la palabra y evangelizando a quien no la conoce. Claro, eso puede afectar el pensamiento de otros. Patti Bilot dice que pienso que lo que vemos, oímos en nuestro entorno puede afectar nuestra forma de pensar. Claudia Delgado, porque a veces queremos ser iguales a los demás. Sin pensar en nosotros mismos, seguimos a los demás. Una vez más, Esperanza Palechor dice afecta la manera de pensar. Y bueno, último, porque los hermanos están aquí muy entusiasmados Tremendos, compartiendo. Catherine conectados. Sánchez dice, nuestra manera de pensar puede ser afectada según nuestros conocimientos, las personas con las que nos rodeamos, lo que vemos y lo que escuchamos frecuentemente en nuestra vida. Un saludo a cada uno de ustedes. Bueno, Fernando Montoya dice, la música del mundo afecta, claro, lo que vemos, lo que escuchamos. Bueno, muy buenas respuestas realmente aquí. Y todo eso afecta. Eso nos lleva a una segunda verdad en esta noche y es que para vivir la verdad de Dios, en segundo lugar, se necesita cambiar la manera de pensar. Tenemos sí o sí que cambiar la manera de pensar. Aquí no se vale, es que yo soy así.
Es que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. No, aquí no vale. Tenemos que cambiar. Frente a este ataque tan feroz, tan violento del mundo contra nosotros, pues tenemos que cambiar. De hecho, el Señor Jesús, los discípulos del primer siglo y nosotros tenemos que seguir llamando a las personas al arrepentimiento. Ujú. Y la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, y metanoia es cambiar la manera de pensar. Es decir, que una persona se arrepiente cuando decide cambiar la manera de pensar. Ahí empieza el proceso de transformación. Para decirlo de alguna manera, aquí en la mente está el campo de batalla. Esta es otra gran verdad que hoy contiene la palabra, pastor. En el texto, qué bueno que lo aprendamos de memoria, quiero volverlo a leer. En esa primera parte dice, no se amolden al mundo actual. El punto que proponemos es combatamos las tácticas del mundo. Pero la otra parte del texto dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La forma en que nosotros actuamos, tomamos decisiones, en la que reaccionamos ante situaciones y hechos, eso depende de cómo pensamos de la circunstancia. Porque nuestra forma de pensar determina nuestra forma en que actuamos. Por ejemplo, la manera en que usamos el dinero, la cosmovisión que tenemos del dinero. Recibimos el dinero cada 15 días, cada mes. Así que, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Cómo lo usamos? Y otra pregunta en cuanto al dinero es, ¿cómo estamos obteniendo el dinero? Y hay cosmovisiones, es que puedo tener dinero y dinero fácil. Así que no importa si le hago mal a otra persona, si lo robo, aún si llego a matarlo, pero necesito el dinero. Esa es la cosmovisión. Y la manera en que pienso, entonces, va a hacer que yo me comporte acá en la tierra. Y, por ejemplo, en cuanto a las crisis y los problemas, como yo pienso en cuanto a la crisis, ¿cómo la puedo superar? Pues así me comporto. Y si alguien dice que para superar la crisis necesita del alcohol, de embriagarse, entonces siempre, cada vez que venga una crisis, ¿qué va a hacer? Va a estar bebiendo, va a estar tomando. Como pensamos en las crisis para superarlas, así vamos a reaccionar. Entonces, necesitamos saber cómo pensar y cómo cambiar nuestra forma de pensar. Y la mejor forma es ser impactados por la palabra. Por eso el Señor Jesús, en otro texto que quiero que veamos en el Sermón del Monte, por allá en Mateo 6, 22 y 23, él aclaró que la vida dependía de la visión, de la forma de ver. Él dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, pues qué densa será esta oscuridad. Indudablemente vamos a cambiar nuestra vida, nuestra conducta, cuando cambiemos la manera de pensar, cuando cambiemos la manera de ver, cuando cambiemos la visión. Y sí es posible, porque el Señor Jesús, de hecho, por allá cuando le habló a Nicodemo y lo confrontó sobre la importancia de nacer de nuevo, pues realmente le mostró que sí era posible. Solo que no era posible en un acto de hazlo tú mismo, descubre el campeón que hay en ti, sino era una obra del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo y al poder de la palabra, pues vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. Claro que sí se puede. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente empieza a llenar tu mente de la palabra. Por decirlo de alguna manera, utilizando esa red social famosa Facebook, por donde estamos transmitiendo ahora mismo. Sencillo, menos Face,
más book. Menos face, más book. Pero bueno, hay una tercera clave para poder vivir la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa, David? La tercera verdad es el comprobar la voluntad de Dios. Y en lo personal me llama mucho la atención esa palabra comprobar la voluntad de Dios. En algunas ocasiones hemos dicho conocer la voluntad de Dios, pero usando lo que dice el texto, comprobar la voluntad de Dios. Y esto de comprobar tiene que ver con investigar, con buscar, con entender las evidencias para una verificación. Si pensamos un poco en la forma en que nuestros científicos buscan soluciones, buscan leyes, buscan nuevas medicinas, ellos tienen un método científico. Y este método científico tiene algunos pasos para poder comprobar si sirve o no sirve, si es la verdad o no, si hay veracidad en estos nuevos elementos, en esas nuevas herramientas. Así que asimismo nosotros también necesitamos comprobar, comprobar la voluntad de Dios. Así es, David, por eso ese texto dice para que puedan comprobar. Es decir, si nosotros sometemos nuestra vida a Dios, nos rendimos a Él, si nosotros resistimos la influencia de este mundo lleno de filosofías e ideologías contrarias a la palabra, si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, pues muy sencillo, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que aquí el texto la describe como buena, agradable y perfecta. Nosotros los cristianos no estamos ahí como la ouija evangélica abriendo a ver qué me dice Dios. No, debo de estudiar la Biblia de manera muy regular, sistemática. Debo de hacer diariamente mi tiempo con Dios, entender todo el consejo de Dios y de esa manera voy a entender cuál es la voluntad de Dios. A veces me preguntan en consejería, por eso yo soy tan malo a veces para la consejería. Dios bendiga a mi esposa, que es linda y ella le fascina, tiene mucha paciencia. Yo no, porque a veces la gente pide consejo para que uno le diga lo que la Biblia no dice. Pastor, ¿será que me caso con este muchacho? Él no es cristiano, pero es muy lindo, es muy buena persona. Pastor, ¿usted qué me dice? No es lo que yo diga, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, ¿será que puedo seguir teniendo relaciones sexuales con mi novio? Es que por aquí, por allá. No es lo que yo diga, es lo que la Biblia dice. Pastor, ¿y cómo hago yo para conseguir plata? Y uno le dice, la Biblia dice, trabaje, ahorre y dé. Y dice, no, pastor, no es que ahorrar, no, yo tengo deudas con esta tarjeta y a mí me gusta el crédito. Pues hombre, tiene que comprobar la voluntad de Dios y tiene que someterse a ella. La Biblia indudablemente tiene la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos vivir en esta vida. Tenemos que filtrarlo por la palabra. Ah, que necesito un consejo, necesito a mi líder, a mi coordinador, a mi pastor de distrito o a su servidor. Amén, sí, pero siempre y cuando estemos dispuestos a hacer lo que la Biblia dice para que lo podamos comprobar. No está mal que uno de vez en cuando busque, por así decirlo, y sin arrogancia, a un experto para que lo haga. En mi caso, si yo quisiera volver a jugar fútbol, que quiero volverlo a hacer, llevo ya casi 2 años sin hacerlo, y quisiera un consejo, yo no voy a ir a Nairo Quintana, si él fuera mi amigo, oye Nairo, ¿qué me aconsejas para jugar fútbol? No, yo iría a ese crack de Luis Díaz que nos hizo quedar bien, o a Lionel Messi, o algo así por el estilo, porque son los expertos. Entonces, sencillamente, tenemos que enamorarnos de la palabra. Si usted quiere combatir al mundo, llénese de la Biblia. Lamentablemente algunos están llenos de todo menos de la Biblia. Ni tiempo con Dios hacen. Conozco gente que ni tiempo con Dios hacen. Yo digo, ¿y cómo se nutren? ¿Cómo viven? Bueno, el tiempo pasó, David, así que vamos a ir terminando. Yo quiero, a manera de conclusión, recordarles.
lo que dijimos de esta noche. Uno, tenemos tres enemigos que hay que enfrentar y vencer: el mundo, la carne y el diablo. La mejor manera de combatir y de vencer al mundo es sencillamente sabiendo cuáles son sus tácticas a través de la palabra, a través del discernimiento. Dos, cambiando nuestra manera de pensar. Tres, comprobando cuál es la voluntad de Dios. Así pues que yo los quiero desafiar en esta noche. Les quiero hacer un reto. Tres cosas los quiero retar antes de que el pastor David ore. Número uno, tomemos la decisión firme de abandonar lo que el mundo enseña, de rechazar sus ideologías y de creer y de vivir por lo que Dios dice. La Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Número dos, cuestionemos las versiones de verdades que el mundo ofrece. Cuestionemos eso y de forma radical rechacemos esas creencias que recibimos por la cultura, por el ambiente, por lo que sea, que están equivocadas. Así nos llamen fanáticos. Así nos llamen fanáticos. Miren, anclemos, por usar términos de nuestros adolescentes y jóvenes, anclemos nuestra cosmovisión en la palabra de Dios. Anclemos nuestra vida en la verdad. Que nuestra cosmovisión sea bíblica. Anclemos nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra vida, todo. Anclémoslo en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque quien ancla en la Biblia su cosmovisión experimentará verdadera transformación. Óyelo bien. Quien ancla en la Biblia su cosmovisión experimentará verdadera transformación. Pastor David, diríjanos en una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias por tu palabra y hoy podemos decir que celebramos la libertad en Cristo. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hemos sido libres, libres del pecado, libres de la maldad y también libres del mundo. Sin embargo, reconocemos que viene esta lucha, se mantiene esta lucha contra todos nosotros, especialmente contra los más vulnerables, los que menos tienen esta herramienta, los que menos te conocen, Señor, pero que hacen parte de nuestra familia, la iglesia, los nuevos creyentes, los jóvenes, los adolescentes. Y oramos, Señor, para que podamos como familia de la fe juntos poder crecer, juntos poder combatir las tácticas de nuestro mundo. Bendecimos a nuestros jóvenes. Rogamos para que ellos sean fuertes, sean sabios en ti, se apasionen por tu nombre, por tu palabra. Y esa fuerza que tienen los lleve a defender el evangelio de Cristo. Los lleve a combatir todo engaño de las tinieblas, todo ofrecimiento del maligno, todo impulso, Señor, inclusive de ellos mismos. Gracias por ayudarnos a poder aplicar esta palabra. Señor, ayúdanos a poder cada día transformar nuestra forma de pensar, a buscar tu voluntad, a comprobarla, a vivirla, a abrazar esa verdad. Hoy te bendecimos, Señor, y realmente disfrutamos nuestra libertad en Cristo. Muchísimas gracias. Gracias, Señor, por libertarnos de los lazos, de las trampas de nuestro mundo, de este mundo, Señor, que hemos decidido apartarnos para vivir para ti, Señor. Muchas gracias porque te conocemos a ti, conocemos la libertad, conocemos la salvación y la eternidad. Gracias te damos. Nuestro compromiso es mantenernos allí. Nuestro compromiso es ser valientes, Señor, vivir para ti. No lo que dice el mundo, no lo que dicen otros, sino vivir para ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor David, por este tiempo. Y gracias a cada uno de ustedes que se conectó, que estuvo aquí. Le recordamos, conéctese en los 40 minutos de poder en oración. Conéctese todas las noches en Comisión Radio Tiempo con Dios.
9:30 a 10:30 de la noche, y conéctese el viernes 6 de la mañana para nuestra oración congregacional. Padre, bendice tu pueblo, permite que en esta noche puedan descansar, recuperar sus fuerzas, su ánimo, dales paz, abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Un abrazo grande para todos, les amamos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.